Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento de poder compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra del Señor. Estamos estudiando el capítulo 6 de Daniel y hoy continuamos con el tema titulado Oración de Daniel. Esto es cómo Daniel enfrentó esa crisis de no poder adorar al Dios de los cielos, de no poder tener la libertad de adoración. Lo que Daniel hizo no fue sino continuar con su experiencia diaria, continuar orando como siempre lo había hecho. Esta lección, aunque es simple, es muy importante para nosotros, para poder entender lo que significará ser fiel al Señor en medio de toda crisis que puede venir. Antes de comenzar, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por despertarnos y poder darnos vida, poder darnos el privilegio de adorarte y poder honrar tu nombre. Pedimos, Señor, de que en este día, en esta hora, al abrir tu palabra, Santo Espíritu nos acompañe y nos dé de tu gracia, de tu dirección y de tu amor, para que al aprender de tu palabra, al ver el ejemplo de Daniel, podamos tener la determinación, el deseo de poder vivir vidas entregadas a ti, vidas que dependan de ti más que de nuestra propia comida, ya que tú, Señor, eres la fuente de vida, la fuente de toda buena obra. Así que, Señor, te agradecemos por tu bendición y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 6 de Daniel, el versículo 10, y leemos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. En este versículo podemos ver la respuesta, la forma que Daniel respondió a esta ley que prohibía la adoración a cualquier otro dios u hombre que no sea Darío. Esta respuesta de Daniel nos muestra que él esencialmente ignoró y continuó orando como hacía siempre. Él no escuchó a esta ley de los hombres, no hizo ningún tipo de cambio en su forma de adorar a Dios, de ser leal al Dios de los cielos y de tratar de esconder su fe y su fidelidad a Dios. Ahora nosotros deberíamos analizar lo siguiente. ¿Fue sabio para Daniel continuar orando de una forma abierta, mantener un culto, una adoración a Dios en una forma en la cual podía fácilmente ser visto? Para muchos de nosotros, esta manera de Daniel de actuar o de reaccionar ante la ley pareciese ser una decisión equivocada, ya que cualquiera de nosotros diría que sería más prudente evitar ser perseguidos o por lo menos ser más cautelosos y no traer ninguna tensión innecesaria. Sin embargo, Daniel no dependía de la sabiduría humana, no dependía de la viveza humana, sino dependía del poder de Dios. Daniel no quiso dejar de depender de Dios y depender de sí mismo, sino continuar su dependencia como lo había hecho hasta ese entonces en el Dios de los cielos. Esta confianza de Daniel, esta dependencia de Daniel en Dios, nos muestra cuán importante era para él tener estos 3 momentos al día de oración y de petición y ruego a Dios. En este tiempo de comunión con Dios, seguramente Daniel pidió a Dios protección. Posiblemente Daniel pidió que le dé sabiduría en cómo poder enfrentarse cuando los enemigos de él viniesen por su destrucción. ¿Esperaba Daniel que Dios lo salvara? ¿Esperaba Daniel que de alguna forma Dios intervenga de manera poderosa para cuidarlo de este problema? Probablemente sí, Daniel quería que Dios lo salvase, pero para Daniel tampoco significaba que su vida era más importante que su relación viva con Dios. Para Daniel era preferible enfrentarse a la muerte antes que cambiar su comunión y relación con el Señor. Para Daniel era muy simple. Esta ley que violaba su conciencia, que violaba su libertad de adorar al Dios de los cielos, era una ley que él iba a ignorar por completo. Él no iba ni siquiera a dar una apariencia de sumisión a una ley
que iba directamente contraria a la ley de Dios. Y esta es una lección muy importante para nosotros hoy, porque muy pronto se levantarán leyes que irán en contra de la ley de Dios. No solamente en el sábado, que es la ley en la cual nosotros sabemos será el punto de discordia en el tiempo del fin, pero también hay en algunos lugares del mundo ya leyes que se levantan que van en contra del código moral de Dios, en contra de la libertad de adorar a Dios o de mantener una vida recta delante de sus ojos. El aceptar leyes humanas que contradicen a la conciencia, al código ético-moral de Dios, a su santa ley, deben ser totalmente rechazadas por nosotros. Si tenemos una comunión diaria, como la tenía Daniel, tendremos una respuesta sabia para enfrentar esas leyes, y si el Señor nos llama a mantenernos fieles a Él, a continuar adorando su nombre, los que como Daniel prefieran servir al Señor antes que a los hombres, seguirán siendo leales al Dios de los cielos, a los principios de la Biblia, y no cederán ante la presión ni las leyes humanas. Ahora vayamos al libro de Salmos, el capítulo 55, los versículos 16 y 17, y leamos allí la manera como la Biblia nos enseña cómo debe ser nuestra relación con el Señor, cómo debemos depender de Dios y orar a Él. Leamos. Pero yo a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Al atardecer, de mañana y a mediodía, oro y clamo, y Él oye mi voz. Podemos ver aquí por qué Daniel no dejaba de orar al Señor. Daniel tenía esta experiencia de depender de Dios no solamente en tiempo de crisis, pero realmente nos muestra que durante el tiempo de bonanza, el tiempo de paz, el tiempo de libertad, Daniel oraba y clamaba a Dios. Para Daniel, la certeza de que el Señor escucha la oración, de que el Señor nos responde y nos salva a través de nuestra comunión y nuestra entrega a Él, era una experiencia diaria, una experiencia tan real que cuando vino esta crisis, Daniel no pensó de otra manera. No analizó lo que debía él hacer para cambiar o para evitar ser perseguido o destruido. Ni siquiera dejó que el temor humano, el sentimiento de protección, de salvarse a sí mismo, tomase posesión de su mente y cambiase su manera de vivir, su manera de adorar, de alabar al Dios de los cielos. Como leímos en el Salmo, para Daniel, el clamar al Señor era la manera de él asegurarse la salvación. Era la única manera que él podría continuar o enfrentar esa ley que iba en contra de la voluntad de Dios. En realidad, Daniel nos muestra ese compromiso, esa lealtad al Dios de los cielos y además el secreto de esa vida victoriosa, de esa vida ejemplar que tuvo. Para Daniel, la oración con Dios, la comunión con Dios, era más importante que cualquier otro aspecto de su vida. Como nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, Daniel vivía esa experiencia. Él preferiría orar sin cesar. Y nosotros debemos entender de que esto debe ser nuestra experiencia también. No debemos dejar de tener un espíritu constante de oración. Y quizás sería bueno poder tener esa misma costumbre que Daniel hizo, de tomar 3 momentos al día en comunión con Dios. Quizás esta sea la mayor lección para nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente en comunión con el Señor, tomando un tiempo aparte para orar, para meditar, para escuchar su palabra y también volcar nuestras almas en completa sumisión a Él a través de la oración? Si nosotros hoy comenzamos a tener un espíritu como tuvo Daniel, una necesidad diaria, constante, de depender de Dios y de orar a Él y de comunicarnos con Él y encontrar en Él la fuerza, la valentía, la energía de vivir, de continuar en este conflicto constante contra el enemigo y sus acechanzas, tendremos, como tuvo Daniel, una gran victoria, una victoria donde Cristo será ensalzado y daremos gloria y honra a su nombre, porque Él es el que nos salva, Él es el que nos da de su Santo Espíritu, el que nos da de su gracia y poder para vencer al enemigo y vencer el pecado en nuestras vidas. Permítanme leerles lo que así el Señor nos dice en relación a la experiencia de Daniel cuando fue levantado ese edicto real, esa ley que iba en contra de Dios, y leemos del libro La edificación del carácter, la página 41 y 42. El decreto es proclamado por el rey. Daniel se halla familiarizado con el propósito de sus enemigos de arruinarlo. Pero él no cambia su conducta en un solo aspecto. Con calma realiza sus deberes acostumbrados y a la hora de la oración va a su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén ofrece sus peticiones al Dios del cielo.
Mediante su comportamiento declara intrépidamente que ningún poder terrenal tiene el derecho a interrumpir su relación con Dios y decirle a quién debía y a quién no debía orar. Noble hombre de principios. Se yergue ante el mundo hoy como un loable ejemplo de valentía y fidelidad cristianas. Se vuelve a Dios con todo su corazón, aunque sabe que la muerte es la penalidad por su devoción. Sus adversarios lo vigilan un día entero. 3 veces se dirige a su cámara. 3 veces la voz de la intercesión fervorosa ha sido oída. La próxima mañana se le presenta al rey la queja de que Daniel, uno de los cautivos de Judá, ha desafiado su decreto. Cuando el monarca oyó estas palabras, sus ojos fueron abiertos de inmediato para ver la trampa que se había armado. Se disgustó grandemente consigo mismo por haber firmado un decreto semejante y trabajó hasta la caída del sol para idear algún plan por el cual Daniel pudiera ser librado. Pero los enemigos del profeta habían previsto esto, de manera que vinieron delante del rey con estas palabras: «Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado». Así es como la pluma inspirada nos muestra cómo Daniel enfrentó a estos enemigos que habían estado vigilando durante un día entero la forma como él se comportaba, para poder llevar ante el rey una contundente queja, una contundente denuncia de que Daniel, el cautivo judío, era un desafiante a la nueva ley que se había levantado en todo el reino. Daniel, sin embargo, no iba a ceder a nadie su derecho de adorar libremente a su Dios, de mantener una lealtad y fidelidad al Dios de los cielos, que aún la muerte no iba a separarle de ese derecho. Esto es verdadera convicción, esto es verdadera lealtad al Dios de los cielos. En conclusión, quiero leerles la cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 562, que nos dice: «Se me presentó el caso de Daniel. Aunque sus pasiones eran similares a las nuestras, la pluma inspirada nos la presenta con un carácter sin mancha. Su vida es un ejemplo vivo de que se puede llegar a ser un hombre íntegro, aún en esta vida, si se hace de Dios la fuente de nuestra fuerza y se aprovechan sabiamente las ocasiones y los privilegios que estén a nuestro alcance». Daniel era un gigante intelectual y aún así constantemente buscaba aumentar su conocimiento y alcanzar logros más elevados. Otros jóvenes tenían las mismas oportunidades, pero a diferencia de él, no dedicaron todas sus energías a buscar la sabiduría, el conocimiento de Dios, tal como se revela en su palabra y en su obra. Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma con la oración y cada mañana suplicaba sinceramente ante Dios. Nada lo habría privado de este privilegio, ni siquiera la amenaza del foso de los leones impidió que continuara orando. Es así, mis amados hermanos, como Daniel es un ejemplo para nosotros hoy, un ejemplo de un joven, de un hombre que vivió una vida de comunión, de devoción al Señor. Él no se sintió satisfecho con un conocimiento superficial acerca de Dios. Él quiso profundizar, conocer más de la sabiduría de Dios, más de lo que significaba para él vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la vida de Daniel es un ejemplo de una fe viva, el ejemplo de un hombre que no temió la muerte, que no temió al hombre, que no temió al enemigo, porque estaba escondido en Dios, estaba escondido en su palabra y fervientemente confesaba sus pecados, fervientemente buscaba de Dios, fervientemente dedicaba tiempo a la oración y el estudio de la palabra. Esto es el secreto de todo hombre y toda mujer que necesita y quiere estar firme delante de Dios en ese tiempo. Veremos sin lugar a duda muchos problemas, veremos leyes que se levantarán en contra de nosotros, en contra de la libertad, en contra de lo ético y moral, pero si nosotros nos aferramos a Dios, si tenemos esa experiencia de comunión como tuvo Daniel, veremos también al Señor librarnos de manera poderosa de nuestros enemigos, librarnos del mal y aún de la misma muerte si es su voluntad. Que el Señor en este día te bendiga y te guarde, y espero con la gracia del Señor poder estar contigo también mañana para compartir más acerca de su palabra, estudiar juntos aquí en tu programa Profundizar. El Señor te bendiga y te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.